Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podamos entonces comenzar juntos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor, cantando un hermoso coro, el cual dice: ¿qué sería de mí? Al nosotros poder cantar este coro, recordemos los momentos, tantos momentos alegres, momentos que estemos pasando tristes, de repente de enfermedad, decirle esta palabra: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Aleluya, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por la fuente del cielo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera tu gracia y por tu amor. Aleluya, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado, si no nos hubieras, Señor, ir a nuestra salvación, Señor? Ir hacia nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Estuviéramos vacíos, perdidos, sin color. Gracias por eso. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Si no fuera tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por la fuente. Si no fuera tu gracia y si no fuera tu gracia. Gracias, Señor, por lo que haces hasta este momento. Sigue cuidando de cada uno de mis hermanos a la distancia, Señor, donde todos estamos pasando momentos difíciles, pero a la vez, Señor, estamos confiados en que tú estás ahí con nosotros. Cualquier enfermedad, Señor, que nos pueda pasar o tocar, sabemos que lo vamos a afrontar de tu mano. Si no fuera por tu gracia. Aleluya. Si no fuera tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por la fuente del cielo. Si no fuera tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera tu gracia y si no fuera por tu gracia, seríamos sanos. Gracias, amado Jesús. Aleluya. Oremos, mis hermanos.
Padre, tu nombre glorificado en este momento, al poder, Señor, adorar y poder alabar tu nombre con canciones, con leer tu palabra, tu nombre está siendo glorificado. Perdónanos, Señor, si durante esta semana, pero en esta oportunidad te pido por mí mismo, y cada uno de mis hermanos pueda pedir por sí mismo en estos tiempos, donde de repente a veces las circunstancias que estamos viviendo y no la estamos aprovechando de una manera en poder aprender más de ti, estar más, Señor, apegados a ti, preocuparnos en cosas secundarias. Perdónanos por eso. Perdóname a mí si he cometido, Señor, un pecado en contra tuya, porque todo pecado es en contra tuya, Señor. Por más que de repente hagamos algo en contra de alguien, estamos pecando en primer lugar contra ti. Señor, por ese amor que tienes, por esa misericordia que tienes, vamos ante ti a elevar peticiones de oración. Y en esta oportunidad te pido, Señor, por mamá de nuestra hermana, de nuestra coronela Cecilia, Señor, donde tuvo un accidente, Señor. Y tú sabes, Señor, que cuando nosotros vayamos envejeciendo, un golpe que podamos tener en una edad cierta, Señor, puede ser muy doloroso y puede tener muchas consecuencias. Pero, Señor, nosotros creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios, Señor, que puede obrar, Señor, a través de los doctores, de las medicinas, y con el pasar de los días puedas restaurar el área donde ha sido afectada la mamá de la coronela, Señor. Dale también ese consuelo a ella, dale, Señor, esa certeza que tú estás obrando cada día. Te pido también, Señor, por el esposo de nuestra hermana Úrsula, hermano Jacobo, que va a ser intervenido de su vista en esta semana. De repente no es una operación de riesgo, pero, Señor, te entregamos, Señor, las manos del doctor que va a intervenir a nuestro hermano y que esa operación pueda ser para su bienestar de su vista, Señor. Te pido también, Señor, por nuestro hermano de Haití, nuestro hermano José, que su esposa y en este tiempo han tenido una dificultad de enfermedad. Tú sabes que me permitiste conocerlos a ellos a través, Señor, de la iglesia, y donde ellos me pidieron ayuda, Señor, y tú abriste esa puerta a través de mí para ellos. Pero yo oro en esta oportunidad porque ellos de repente en este tiempo son personas que confían en ti, pero como cualquier persona, Señor, se pone triste cuando un familiar se enferma. Te pido por ellos, dale, Señor, ese consuelo que solamente tú puedes dar. Te pido, Señor, por mi hermana Esther, que siga cuidando de su vida, por mi hermana Lidia, por mi hermana Úrsula, sigue cuidando de la liga del hogar, Señor, de los jóvenes también, Señor, por Leslie que está trabajando, dale, Señor, esa sabiduría de seguir, Señor, aprendiendo, pero tú tienes un propósito para su vida también, por Angélica, Señor, en sus estudios, por nuestro hermano René en su trabajo. Dale, Señor, esa fortaleza. Yo sé que él trabaja en diferentes lugares y el cuerpo se cansa, pero, Señor, dale, Señor, ese descanso que solamente tú puedes dar. Te pido, Señor, por mi hermana Doris, por su familia, que están en Perú, Señor. Ella sigue orando por ellos. Ella está aquí en Chile, Señor, pero tú, Señor, eres la única persona que puede cuidar, Señor, a la distancia, porque yo así también confío en ti cuando cuidas a mi familia a la distancia. También, Señor, te pido por mi hermano Domingo, por el trabajo que él tiene. Señor, sigue ayudando, Señor, y dando, Señor, en medio de esta dificultad, el trabajo que provee, con ese trabajo él provee a su familia, Señor, en Perú también. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los niños. Tú conoces más que nadie la situación que estamos viviendo, donde de repente el internet no todos pueden tener. Pero, Señor, la oración puede, Señor, hacer más cosas, Señor, que cualquier, Señor, artefacto. Tú puedes obrar, Señor, y a través de la oración podemos mover, Señor, muchas cosas, porque solamente a ti se te place hacerlas, Señor. Si es tu voluntad, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a los mayores Vargas, en el lugar que ellos están. Tú sabes, Señor, que ellos se están cuidando.
Sigue cuidando a él y a su familia también, Señor. También te pido por mi vida que cada día, Señor, ayúdame, Señor, las luchas que tengo, las dificultades que tengo, Señor, a poder vencerlas, Señor, guiado siempre por ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque al solo elevar oraciones, Señor, podemos, Señor, sentir, y al poder alabar tu nombre, al poder adorar tu nombre, sentir cómo te mueves, Señor, a través de nosotros. Gracias, Padre. Bendice esta reunión, Señor, y tu palabra que va a ser expuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, les comparto ahora el testimonio de nuestra hermana Úrsula, que pasó obviamente por esta enfermedad, pero ella nos cuenta cómo el Señor le ayudó en medio de lo que pasó con toda su familia. Escuchemos. Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Soy la soldada Úrsula Martínez. Les saludo en el amor del Señor. Muy agradecida de Él, porque Él es un Dios grande y un Dios maravilloso que siempre está con nosotros en todo momento. Se me ha pedido que cuente mi testimonio y lo hago con mucho agradecimiento al Señor en estos momentos. Bueno, les puedo contar de que el 25 más o menos de febrero, nosotros como familia empezamos a sentirnos mal con una gripe que según el doctor nos dijo que estábamos y era una gripe leve. Y los empezamos a sentir más mal, 26, 27, 28 de febrero, hasta que el día lunes 1 de marzo me quise levantar para ir a trabajar y no pude. Me mareé y me desmayé y me dolía todo. Me dolía mi cuerpo, me dolía mi cabeza, tenía mucha fiebre. Y le dije a mi esposo, vamos al doctor porque veo que no me siento bien para poder ir a trabajar. Y fuimos al doctor y el doctor lo primero que me dijo que me tenía que hacer el examen del COVID porque tenía síntomas. Mi esposo le dijo que tenía bronquitis y también se hizo el examen. Estuvimos eso fue el lunes, el martes, con mucha angustia y esperando el resultado. El miércoles me llaman a mí como las 4 de la tarde y me dicen, señora Úrsula, su examen salió positivo. Lo tomé con mucha calma, mis queridas hermanas. Con mucha calma lo tomé. Y dije, bueno, Señor, será. Si tú permites que nos pase esto, es porque algo quieres de nosotros. Y mi esposo, mi hermano y mi hijo estaban en la misma situación. Pero a mi esposo le dieron el resultado el día jueves. También lo llamaron y le dijeron, salió positivo. Tampoco se desesperó, él lo tomó con mucha calma. Y yo dije, gracias Señor, porque lo toma con calma. Es porque tú, Señor, estás con cada uno de nosotros. Pero cuando ya eran el día que me dieron el resultado, ya como la 1, 2 de la mañana, me bajó una angustia y una desesperación y lloré mucho, 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 mucho. Pero ahí estuvo el Señor dándome la paz, dándome la tranquilidad, dándome la fortaleza y diciéndome, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo estoy contigo. Y doy la gloria a Él porque en ningún momento el Señor nos dejó solos.
En todo momento Él estuvo con nosotros y Dios eh, lo suplió cada necesidad, nos suplió en todo momento todo lo que necesitábamos, porque cuando uno tiene el COVID no puede salir, tiene que estar en casa, acostada, aislada. Eh, de hecho, a mi hijo y a mi hermano teníamos que dejarle en la puerta de las piezas sus cosas, y el que estaba un poquito más recuperado se levantaba a hacer la comida, a preparar los alimentos y a repartir por las piezas los alimentos a los demás. Es triste, pero el Señor fortalece, el Señor da la paz, el Señor da la tranquilidad, y en todo momento Él dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y mis queridas hermanas, querido pueblo del Señor, solamente en estos tiempos nos queda confiar en Él, tener la esperanza plena en nuestro Señor, porque Él es el único que los va a levantar en victoria en cualquier situación o circunstancia que estemos. Agradezco al Señor porque en ningún momento perdí la conciencia, en ningún momento tuve necesidad de un respirador, en ningún momento tuve la necesidad de llegar al hospital. Agradezco al Señor porque Él lo libró de todo eso, a mí y a mi familia. Y en todo momento el Señor lo suplió de todo. Les puedo decir que nos traían hasta el pan amasado calientito acá a la ventana de nuestra casa. De todo, si hasta lo más mínimo el Señor envió a nuestro hogar en los tiempos que estuvimos en cuarentena. Y por eso, ¿cómo no alabar y no bendecir su nombre y no confiar en Él? Si Él es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de victoria, un Dios de esperanza. Él es todo para nosotros. Es todo, todo, todo. En estos tiempos en que vivimos está todo difícil. De repente tenemos como pena por no poder ir a nuestra iglesia, por no abrazarnos, por no confraternizar, por no hacer todo lo que hacíamos. Pero los planes del Señor son perfectos. Él siempre está dando los medios como para poder predicar, como para poder evangelizar, como para poder llevar una palabra de aliento a aquel que lo necesita. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Yo soy una mujer agradecida del Señor porque Él nos libró de todo, de grandes cosas. Y en su palabra, en Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego y como un manantial de agua, cuyas aguas nunca se agotarán. Qué hermoso texto bíblico y promesa nos deja el Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y sus promesas son fieles y verdaderas cada día. Tomémoslo de ella, mis queridos hermanos. Me despido en el amor del Señor y espero que mi testimonio sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Cómo no darle la gloria a Dios por lo que hizo en nuestra hermana Úrsula? Como también sigue haciendo en cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahora vayamos a la palabra del Señor, el cual nos va a instruir, como siempre, a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Todo lo que podamos ver o tocar se hizo con un propósito. Un celular se hizo con el propósito de que la gente se pueda llamar. Una cocina se hizo con el propósito de poder cocinar los alimentos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hoy vamos a ver el tema, el propósito de la iglesia.
La iglesia tiene un propósito en medio de todas circunstancias que puedan pasar. Si nosotros hemos escuchado o hemos leído los primeros cristianos, que no se llamaron cristianos, sino creyentes, porque creyeron en Jesucristo, o también los del camino, porque Jesús les dijo, yo soy el único camino hacia el Padre. Ellos pasaron por muchas circunstancias, fueron de persecución en persecución, dificultad tras dificultad, pero ellos tenían en mente siempre cuál era su propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros hoy en medio de lo que estamos pasando tenemos que realizar como iglesia? Les invito a buscar entonces en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así, en él también vosotros, Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para muchos, la iglesia es simplemente una institución. Para ellos que piensan eso, una de las cosas más fundamentales de su iglesia son los reglamentos o estatutos. Los documentos legales de una iglesia son muy importantes, pero no le dan la vida a la iglesia. Cada iglesia tiene su forma de trabajar. No hay nada de malo en eso. Pero si una iglesia pone en primer lugar sus estatutos, se están pareciendo a los fariseos. Ellos agregaban cosas en el templo, comenzaban a enseñar cosas que la palabra del Señor no decía en ese tiempo. En ese tiempo tenían el Antiguo Testamento, tenían, se podría decir, los mandamientos de Dios. Ellos agregaban cosas. De repente han escuchado del Talmud y muchas cosas más. Ellos agregaban cosas que el Señor no había dicho. Si nosotros o otras iglesias ponen por encima de la palabra de Dios, ponen sus reglas, se están pareciendo a ellos. Para otros, la iglesia es un edificio y por tanto su propósito en ocasiones se reduce a embellecer la edificación y hacer actividades que tengan un impacto. Pero a veces no se dan cuenta que la edificación que tienen, por más bella que son frías. Y esos lugares muchas veces se sienten iguales de fríos. No podemos olvidar, sí, nunca que la gente es la meta del plan de Dios, pero no las actividades ni las tareas que se puedan realizar. Si lo que hacemos no termina ministrando al pueblo de Dios, hemos fracasado en llevar a cabo el propósito de redención de la iglesia. Por eso, mis hermanos, siempre enfoquémonos cuando viene gente nueva o nosotros mismos cuando venimos, la finalidad de reunirnos en un templo es ministrar al pueblo de Dios. Si nosotros vemos cuando Jesús estaba con los discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, nos dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué Jesús le dijo esto a los discípulos? Porque para los judíos su templo era el más hermoso, el más bello. Pero déjenme decirles que estaban fríos por dentro. Eso es lo que Dios mismo les dijo en el Antiguo Testamento. Más aún, para otros, la iglesia es un lugar donde acuden los domingos para cumplir con Dios, de manera que el Señor pueda bendecirlos durante la semana, como aquel que respeta de repente un semáforo para que no le puedan poner una multa, ¿verdad? Otros ven a la iglesia como un grupo de personas dedicadas a la evangelización y domingo tras domingo es lo único que se hace en estas congregaciones, pero aquellos que fueron evangelizados años atrás ya han perdido el interés de ser evangelizados una y otra vez cada domingo y terminan saliendo a buscar otros pastos. La iglesia tiene que ser ordenada, mis hermanos. Otra forma de poder trabajar en la iglesia es siempre en el crecimiento de cada miembro de la iglesia. En muchos casos,
En el esfuerzo por evangelizar a los perdidos, hemos adoptado programas que comprometen los principios bíblicos, porque pensamos que el fin justifica los medios. El fin de salvarlo justifica la manera como lo hacemos. Cuando el hombre pasa a ser el centro, la iglesia se encontrará más preocupada por la manera en que ese hombre se sienta bien al venir a la iglesia que en cómo Dios piense acerca de nosotros. Eso no es el propósito de la iglesia. La iglesia de hoy necesita volver a hacerse la pregunta, ¿cuál es el propósito número uno de la iglesia? Y nosotros lo vamos a responder a través de la palabra del Señor y busquemos en Efesios capítulo 1, versículos del 4 hacia adelante. Dice así, según nos escogió en él, en Jesús, Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, esto quiere decir según su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si nosotros notamos en estos versículos, hay tres palabras que se repiten, y esto es el propósito de la iglesia. Y las palabras que se repiten es la gloria de Dios. La iglesia, su propósito fundamental es darle la gloria a Dios. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es, sus atributos, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnisciencia, omnipotencia, sabiduría y eternidad. Si nosotros leemos en el Salmo capítulo 19, versículo 1, dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Seguro lo hemos leído este versículo también. Y ahí nos está diciendo, todo lo que fue creado fue para la gloria de Dios. Si nosotros también buscamos en Isaías capítulo 43, versículo 7, nos dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo lo que fue creado fue para la gloria de Dios. Nuestra salvación glorifica, exalta, proclama su gracia, cuando sin merecerlo nos otorgó el perdón, y mediante ese perdón pasamos de la muerte a la vida, y de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios. No olvidemos que nuestra salvación no le agrega nada a Dios. Él no está más completo o más satisfecho con nuestra salvación, puesto que Dios está satisfecho en sí mismo. Hay algo que nosotros necesitamos entender, y es que cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a su ser, pero nosotros somos favorecidos con eso. Cuando su poder nos protege, nos levanta, nos sostiene, y cuando Él hace eso en condiciones extremas, como lo hizo en el desierto con el pueblo de Israel durante 40 años y como lo está haciendo hoy en día,
Él te cuida, te protege, te sostiene. O cuando levantó a Cristo de entre los muertos, entonces Él es glorificado, porque ahí da a conocer su poder. El despliegue de sus atributos solo nos beneficia a nosotros. Entendemos entonces lo que el Señor está diciéndonos. Podamos entender mejor entonces que Dios edificó su iglesia para su gloria propia. La iglesia como escenario para revelar su naturaleza santa, su benevolencia, su sabiduría y su poder. La iglesia tiene el propósito entonces de mostrar la gloria de Dios. La iglesia es un instrumento de enseñanza y de glorificar a Dios. Cristo dijo una y otra vez que su propósito aquí en la tierra era glorificar a su Padre. Si nosotros leemos en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, vemos una ocasión en la que estuvo meditando acerca de su muerte. Leemos así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Si se dan cuenta, Jesús pasó momentos difíciles, pero él sabía cuál era su propósito y a través de su propósito estaba glorificando al nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito como iglesia? Glorificar el nombre de Dios en todas circunstancias que podamos vivir. Los antiguos cristianos pasaron cosas mucho más peores, valga la redundancia de lo que estoy diciendo: persecución, muerte de familiares, solamente por predicar de Cristo. Pero ellos sabían y tenían en mente cuál era el propósito de la iglesia, y era glorificar el nombre de Dios. El poder de una iglesia no radica en el hombre, sino en Dios, y por tanto tenemos que cuidarnos de hacer iglesias de una manera que exalte la gloria de estas personas, no solo a la hora de alabar o a la hora de adorar, sino a la hora a veces de evangelizar. Decimos, oh, él evangeliza bien. No, el hombre nunca puede ser el centro de lo que Dios hace. Dios sí lo es. Y cuando hacemos las cosas para levantar su nombre y proclamar su nombre, poniéndolo en primer lugar, nosotros somos los primeros beneficiados, porque Dios nos utiliza a cada uno de nosotros. Esto es el propósito de la iglesia: glorificar el nombre de Dios, porque a través de glorificar el nombre de Dios, nosotros somos beneficiados. Que Dios les bendiga, mis hermanos.